Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en CDN Canal 37. Esta noche vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que tiene que ver con el rol que le corresponde jugar a los partidos políticos en este año, que se ve que es un año de prueba para la República Dominicana políticamente hablando, y mucha gente se pregunta, ¿tendremos un año de más COVID, de incertidumbre, o por el contrario será un año de despegue definitivo y un año de certidumbre? Para ello cuento con 4 jóvenes intelectuales dominicanos. A mi izquierda, Johnny Pujols, el ingeniero Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el abogado y politólogo, el licenciado Juan Isidro Guzmán Taveras, el abogado Tiago Marreros y el dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano y analista internacional político, Yacer Roma. Muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Tenemos oportunidad realmente? ¿Existen condiciones para que el año 2022 sea mejor que el año 2021, que recién terminó? Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente, realmente el 2021, digamos, fue un año de aprender a vivir con la pandemia y también de recuperación económica, y de hecho los números del gobierno dicen claramente que hemos vuelto básicamente a la época pre-COVID con relación a los empleos. Entonces entiendo que de alguna manera, desde el punto de vista incluso político, sobre todo no siendo todavía un año electoral, sino un año de preparación hacia lo electoral, que sería ya en el 2023, vamos a tener un año de quizás afianzamiento del sistema de partido en términos de la cohesión que debería verificarse por lo menos durante este año de todos los partidos políticos, sobre todo los más grandes partidos políticos, y sobre todo también en términos económicos, que se supone que la proyección que incluso dio el gobierno y dio el Banco Central a final del año pasado es que tendremos un crecimiento económico importantísimo para no comenzar a tener niveles de pobreza anteriores a la pandemia. Entonces yo pienso que sí, que no siendo optimistas y no siendo realistas con los datos que por lo menos no han suministrado a la población. ¿Comparten ustedes esa apreciación? Parcialmente, yo no la comparto totalmente. Yo, claro, valoro positivamente el optimismo que tienen los colegas, pero creo que existen las condiciones, la posibilidad de que sea un buen año. Evidentemente estamos comparándolo con un muy mal año. Si partimos de ahí, no necesariamente que sea mejor que el 2021 significa que sea bueno, eso es lo primero. Y sí existen elementos para que sea un mejor año, pero creo que también hay muchos elementos en el ambiente que lo enrarecen un poco. Hay mucha incertidumbre, sobre todo de carácter político, que en la medida en que se vaya despejando, por ejemplo, nosotros vemos que el gobierno ya comenzó la campaña electoral de la reelección del presidente Luis Abinader, pero al mismo tiempo hay toda una serie de procesos que se están dando de manera paralela con el ejercicio del poder público. Ahora vamos para la segunda rendición de cuentas del presidente y no vemos muchos resultados que mostrar, al margen de que estamos en una situación de pandemia. Entonces, creo que hay que tomarlo con un poco más de cautela el análisis. Yo creo que sí, o sea, como proceso histórico que estamos saliendo de una crisis, evidentemente los elementos para que siga un mejor año están dados, están servidos, o sea, el mundo va saliendo de un proceso y ese proceso se encamina a que haya una mejor reestructuración de la economía, un mejor manejo de las cosas públicas, no así el sistema de partido, que se ve un poco convulsionado por las situaciones que se están dando a nivel judicial y por la fragmentación de la oposición, si se quiere, que en una democracia es saludable y necesaria. Y esa fragmentación crea una inestabilidad, si se quiere, político, pero que beneficia al partido de gobierno, por supuesto. Pero el legado de crispación política que dejó la campaña del 2020, ¿no va a gravitar adversamente sobre este año? Eso fue lo que acabo de decir, de alguna manera. Es una fragmentación fruto de lo que pasó en las anteriores elecciones. O sea, eso queda en un vacío, si se quiere, una especie de balcanización, si se quiere, de cómo se puede establecer, porque no hay una cohesión de la oposición. La oposición está bastante fragmentada. Claro, estamos en un proceso también de recomposición a los internos de los partidos, de crecimiento no medible, simplemente estipulable, a ver qué pudiera suceder de vista a una contienda electoral próxima. ¿Qué hace que el 2022 entonces sea un año de mucho optimismo? Bueno, definitivamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. 2020 fue un año apocalíptico por todo lo acontecido en torno a la pandemia. 2021 fue todavía un año en que teníamos muchas más preguntas que respuestas. En 2022 tenemos, al contrario, más respuestas. Sin embargo, aunque tenemos muchos indicadores muy positivos,
tenemos que saber que no hemos llegado de ninguna manera al final feliz, porque por ejemplo, indicador positivo, de los 700.000 empleos que entraron en suspensión en el año 2020, ya se han recuperado el 100%. No solamente eso, República Dominicana fue uno de los 3 países con mayor nivel de crecimiento, al punto que, como bien mencionó el licenciado Marrero, hemos retornado a los niveles macroeconómicos de 2019. Pero ¿por qué pongo énfasis en el término macroeconómico? Y usted, como estudioso, y no solamente estudioso, una persona que ha dedicado buena parte de los últimos años a cubrir muchas de estas crisis, sabe muy bien que recuperar el crecimiento no quiere decir recuperar la prosperidad. En los años 80, recordáramos que estas fuertes crisis que vivimos, el crecimiento se recuperó en el 87, pero no fue sino hasta el 92 que más o menos se estabilizan las cosas, porque aunque recuperemos el nivel macroeconómico, muchas personas vieron afectadas sus vidas definitivamente, y por eso estamos en un proceso de recomposición no solamente política, sino también económica. El mundo entero se encuentra ahora mismo en ello, y hago referencia nuevamente a lo que fue la recomposición en los años 90, efectivamente. ¿Qué sucede? En ese entonces, fruto de la crisis de deuda de los años 80, se lograron condonaciones. En 1992, precisamente aquí en República Dominicana, lo que fue la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, 14 de abril del 92, que usted recordará, fue el mismo día que da el Fujigolpe a Alberto Fujimori en Perú. En ese momento los países renegocian la deuda. República Dominicana baja a tener 87% de su PIB endeudado a tener 21% por el prorrateo de alrededor de 1.000 millones de dólares. Hoy en día, ¿cuál es el gran debate? No tanto en sí condonación, pero facilidades para el acceso a crédito, por razones que, vuelvo y repito, se relacionan a lo que fue la caída tan estrepitosa de la economía a nivel mundial. Pero el servicio de la deuda sigue siendo tan grave como y tan oneroso como siempre. Y por eso precisamente se está buscando de manera consensuada que haya mejores facilidades para esto. Y es parte de la alianza que tiene la República Dominicana hoy en día con Costa Rica y Panamá para llevar ese mensaje de forma tal de que no sea algo aislado. Y existe consenso en América Latina. Sin embargo, hemos visto sí algunas facilidades, pero todavía sigue siendo muy costoso el acceso a estos empréstamos. Ahora, ¿cuán firme parece ser esa recuperación económica? Bueno, de momento, yo no soy economista, pero tengo que llevarme de lo que dicen los datos y aparenta de que el movimiento, por lo menos que uno puede ver, digamos desde la experiencia individual, incluso colectiva en la ciudad, uno puede ver cómo la economía más o menos se ha vuelto a recuperar a ciertos niveles, incluso como prepandemia, por decirlo así. Y creo que la experiencia individual al final se verifica justamente en los datos que han dado en el gobierno. Ahora, aquí decían que un tema, digamos, un poquito doloroso, por así decirlo, es el asunto de la recomposición política que hay. Lo que sucede es que quizá muchos dominicanos no nos hemos dado cuenta de que a partir de las elecciones de 2020 hubo ya un fin de ciclo. Yo siempre le llamaba al gobierno anterior y a la generación anterior que estaba en el poder, a la generación del 96. Estamos justamente viviendo a partir del 2020 el fin de la generación del 96 y un nuevo ciclo político. Y eso no debe verse, digamos, como negativo, ¿no? Negativo, sino al contrario, yo lo veo como algo muy positivo, porque primero estamos comenzando a ver nuevos actores que han incluso, con lo poco, digamos, en este poco tiempo que tiene este gobierno, realmente ha dado cuenta de alguna manera con el sentir ciudadano de por lo menos mayor transparencia, menos impunidad, ese sentir. Yo no digo en lo demás, porque en lo demás incluso yo tengo algún tipo de enfrentamiento con personal en términos políticos con algunas medidas que ha tomado el gobierno, pero en términos por lo menos de una nueva cultura política, que era lo que estaba exigiendo la ciudadanía, que ahí yo pienso que el partido de gobierno anterior erró en no escuchar claramente los llamados de la población. Esa nueva cultura política que sí se está viendo va a afectar incluso a las nuevas generaciones que vienen del PLD. Yo, al contrario, yo lo que veo es justamente, y tengo que enlazarlo con el tema judicial, porque posiblemente este año también veamos otras persecuciones judiciales a posiblemente personas que pertenecen al partido anterior, porque estaban en el gobierno anterior, no porque pertenecen al PLD, ni mucho menos, sino es porque estaban en el gobierno anterior y tendrán que rendir cuentas si el Ministerio Público entiende o ha investigado que ha sucedido algún crimen o delito, que es la función de la ley, y la justicia juzgará sobre eso. Ahora, independientemente de eso, yo lo veo eso como una oportunidad para las personas que están... Ahora, ese tipo de persecución política no agria la actividad política en sentido general. Yo lo veo una ¿No hace oportunidad más difícil la conciliación que parece necesaria para que el país pueda sortear muchos de los problemas que aquejan a la nación dominicana? Es que si partimos del hecho de que la justicia es independiente, de que hay unos actores del proceso que están funcionando de manera independiente, esa es su labor, investigar y judicializar los procesos judicializables. Si nos vamos al concepto de la warfare o la judicialización de la política, también un elemento
ponderable y necesario, porque si tú tienes un elemento que puedes utilizar para beneficio propio, tú como lógica del poder lo vas a hacer. Ahora, lo que estaría mal es que se judicialicen procesos que no sean judicializables, que se creen, como pasó en Brasil con Dilma Rousseff y con Lula, que no era realmente hecho judicializable. Pero si aquí se dan los elementos para eso, eso es sano para la justicia, es sano para la política, es sano para el bienestar del país y la institucionalidad de que funcione de manera independiente. Pero ha habido quejas de que no se observa el debido proceso. Bueno, eso ya es otra cosa, eso hay que verlo casuísticamente, porque caso por caso, y como no estamos analizándolo caso por caso, uno no sabe cuáles se respetan, cuáles se ha hecho una investigación seria, cuáles deben llevarse a su última consecuencia y cuáles que no. Claro, la justicia se ha, lo que se llama popularizado, lo que se llama la justicia penal popular, porque era como un clamor popular de que se llevara hasta la última consecuencia y se ha hecho una justicia penal. Vamos a ver, si de Lawfare se sabe, el Lawfare lo hacía muy bien el partido anterior al gobierno. El caso de Brecht yo creo que es una muestra muy clara de cómo se incluyeron a los enemigos de una facción interna del PLD al tiempo de los principales opositores, justamente en un momento muy importante del país, cuando acababa de salir el PRM, incluyen al presidente al expresidente del partido de opositor en el expediente, y inicia todo lo que es, digamos, un show mediático, un circo mediático con ese caso que fue tan importante en su momento y que luego al final hemos visto el resultado que ha tenido. Así que de Lawfare, digamos, se sabe muy bien qué pasó en la anterior administración. Yo lo que creo que hay que dejar a la justicia avanzar, y yo lo que creo es que, al contrario, yo entiendo que la persona que está en el Partido de la Liberación Dominicana, que hay mucha gente prometedora, mucha gente joven, lo que tiene que aprovechar la oportunidad de que lamentablemente hay algunos de sus dirigentes que posiblemente no puedan estar al frente de ellos y tomar la oportunidad para poder avanzar hacia adelante un partido que tiene una tradición muy importante. Pero tú hablas de fin de ciclo, escúchame, ese término, un de orden, como digo yo, ese término, fin de ciclo, pero mientras los dinosaurios de ambos partidos estén vivos, es como decían en la época de Balaguer, mientras Balaguer le aspira y que nadie respire. O sea, en este caso, ¿dónde está el fin de ciclo? Teóricamente podemos hablar de fin de ciclo, ¿verdad? Porque hubo un relevo que cambió en el 2020. Pero los otros partidos mantienen... Que los actores sigan vigentes no quiere decir que no haya un cambio de ciclo. Pero Balaguer en el 86 volvió. Es lo que te quiero decir. En el 2000 fue candidato. Sí. Ahora, hay una evidente confrontación entre las dos fuerzas políticas más importantes, el PRM y el PLD. ¿Qué efecto tendrá esa confrontación? Mire, antes de que pasemos ese tema, don Miguel, yo quisiera abundar un poquito sobre lo que han dicho. Primero, yo creo que hay un conocimiento bastante profundo de todo el tema jurídico de parte de ustedes, esa es su área, pero en términos políticos no necesariamente. Muchos de los que fueron llevados a juicio en el caso de Brecht son dirigentes del PLD actualmente, no son de otra facción, no son de la facción que se fue, incluyendo el expresidente del partido, ¿de acuerdo? Luego de la división estoy hablando. Entonces, creo que no es tan así. Y por otro lado, Tiago, usted mencionó el tema de la transparencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el gobierno, en la medida en que el gobierno le vaya bien, creando sistemas con mayor nivel de transparencia a lo que los ciudadanos podamos tener acceso, pues ganamos todos, porque es el rol del gobierno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, lo que yo he percibido es que una parte de todo eso es sobre todo discursivo, ¿de acuerdo? O transcurre en el plano discursivo, pero no necesariamente en la práctica. Y usted lo ve, por ejemplo, con algo tan sencillo como el acceso a información a través de los portales, que fue algo que fue implementado por el PLD. Hoy usted entra, por ejemplo, al Ministerio de Interior y Policía y el observatorio, que es donde se veían las estadísticas de violencia delictiva, ya no está disponible, que es algo que ustedes usan mucho. Pero estoy mencionando un caso para decir solamente un detalle. Entonces, y con respecto a usted dijo algo que a mí me llamó la atención. La justicia independiente debe perseguir a los funcionarios del gobierno anterior, no porque hayan sido del PLD, sino porque eran funcionarios del gobierno, lógicamente, lo comprendo. Pero ¿por qué no puede perseguir a los de este gobierno también? Lo está haciendo ahora mismo también. Por ejemplo, hay una denuncia fuertísima con respecto al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Yo creo que todos los días se han expresado, hay un reconocimiento de parte del gobierno con respecto a lo que ahí ocurrió, porque se destituyó el titular de la institución, pero no ha habido una investigación, ni siquiera se suspendió la licitación. Siguió su curso y los beneficiarios, lo que fueron adjudicados, 1.320 personas que fueron adjudicadas de manera irregular, reconocido en el acta de adjudicación,
siguen participando como proveedores de ese programa. Entonces, mencioné nada más 2 casos para decirles que tenemos que tener cuidado de que toda esa lucha por la transparencia, que es una lucha de la sociedad, no se quede en el plano exclusivamente discursivo. Totalmente de acuerdo. Ahora, en algunos casos, cuando estamos hablando de los recientes que han sido, tenemos que sí mencionar lo siguiente: no se debe hacer relaciones públicas con investigaciones, porque eso sí es utilización política de la justicia. Eso parece estar sucediendo con los una expedientes de corrupción, que incluso se han revelado informaciones relacionadas con interrogatorios en una fase de investigación. Sí, eso es una mala praxis totalmente, y creo que la vez que he venido aquí lo he dicho, claro. Es una mala praxis del Ministerio Público de filtrar, porque tengo que decirlo así, porque es la única gente que tienen eso de mano son ellos, de filtrar, de dar rueda de prensa, de intentar llevar los juicios a los medios de comunicación, cuando al final... algunos. Bueno, realmente la mayoría son así, lo digo por la experiencia que yo tengo, la mayoría siempre de los juicios que hemos tenido, el Ministerio Público intenta ganarse siempre el beneficio del público y siempre le deja la canana, digamos, en manos de los jueces, quienes tienen que fallar conforme a las pruebas y todo esto. Entonces, pero eso no es populismo judicial. Populismo penal de parte del Ministerio Público, así es. Porque el judicial es si los jueces siempre le fallan a favor al Ministerio Público, y hay un montón de razones por las cuales los jueces sí pueden siempre fallar a favor al Ministerio Público, si la defensa no lo hace bien, si hay una interpretación digamos, no garantista de las normas procesales, que es lo que muchas veces sucede, porque hay que entenderlo. O sea, vivimos en una sociedad conservadora, nuestros jueces por lo general son conservadores, y todavía el ADN medular de lo que es el Código Procesal Penal y todo su garantismo y la revolución que ello llevó todavía no está en el ADN de la judicatura. Y además de todo eso, hay que hablar de todas las presiones externas que existen. O sea, ser juez es muy difícil, siempre lo he dicho, es sumamente difícil, en verdad. Ahora, lo que creo que podemos estar todos de acuerdo es en que lo que más daño le hace a un sistema democrático, político y republicano es cuando la sociedad asume que todo da igual, que la impunidad reina, que al contrario no existe una justicia, sino que existen verdugos y que existen víctimas, y que todo se resume en ir a cabildear en una oficina y ahí yo resuelvo mi situación judicial. Cuando eso prima en el colectivo, entonces ¿qué sucede? Que el radicalismo encuentra terreno fértil, y ya hemos visto varios países en la región donde ese mensaje extremista en torno a lo que llaman los mismos de siempre, en torno a lo que llaman la democracia pactada, termina llevando a estos destructores de las repúblicas, y eso es lo que tenemos que evitar en todo momento. No debe ser que la justicia dependa de pactos, la justicia debe actuar de manera independiente, y creo que estamos todos de acuerdo en que eso no debe ser discurso político de gobernantes, no debe ser discurso político de opositores, tiene que haber una justicia que funcione y ya, porque en el mejor de los casos, cuando funciona la justicia es aburrida y no es noticia, porque sencillamente es la justicia, la dama ciega. Así es, estamos totalmente de acuerdo. ¿El ambiente es propicio o no es propicio? Es propicio, es el proceso histórico que estamos viviendo para ser acorde con la realidad y la necesidad del país, de lo que el país necesita, que si haya transparencia, que haya democracia, que haya consecuencias jurídicas y penales de los hechos delictivos, por lo menos hasta ahora. No queremos decir con esto de que no haya una intención política detrás también, que pudiera haberla, pero eso tampoco deslegitimiza la realidad, porque está funcionando de manera individual. Ahora habría que ver las consecuencias finales de eso, porque como plantearon Odebrecht, hubo una serie de exenciones penales, o sea, fueron descargados muchísimo. Habría que ver dónde termina. El éxito de la política del gobierno está muy atada a la posibilidad de que se logren ciertas reformas que van a requerir del consenso de la clase política dominicana. Ese consenso existe, vamos a hablar de ese tema. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado hablando sobre las perspectivas que existen en este 2022 que recién comenzó, y qué efecto va a tener o cuál rol le corresponde a los partidos políticos en esta importantísima fase de la vida nacional que estamos viviendo, que todavía estamos padeciendo variantes de un COVID que ha tenido prácticamente postrada a la República Dominicana en muchos aspectos. Ahora, la división política que realmente existe en la República Dominicana no es un valladar a la búsqueda de todas las reformas que esta sociedad necesita y que el gobierno dominicano se ha propuesto implementar. Es un momento de transición, y eso quiere decir que todavía no existe una claridad de cuál es el sistema que tenemos en este momento. 2020 todavía tiene a muchas personas recuperándose, tanto del éxito
como del fracaso, porque por ejemplo hay quienes no entienden el éxito y hay quienes no entienden por qué el electorado no lo favoreció. Y eso ha pasado en varias ocasiones. Tiago hacía referencia a la generación del 96, pero previo a la generación del 96 vimos la generación del 66, que muchas personas que en el 62 entendían que habían triunfado, pasaron los siguientes años buscando cómo retornar al poder. Y previo a eso vimos la generación Unión del 30. Cívica. Sí, previo a eso vimos la generación del 30. Unión Cívica solamente una referencia. Unión Cívica queda en segundo lugar con 30% en el 62 y ya en el 66 el presidente Bonelli saca 1% y nunca volvieron no volvió a tener relevancia. Entonces, precisamente, estamos en un momento de análisis, pero desde luego la economía impacta de manera profunda. También, desde luego, los cambios sociales. Hay una clase media más amplia en República Dominicana, eso tenemos que reconocerlo. Y una clase media quiere decir que el electorado será más crítico, y por eso vemos, como pocas veces se había visto, la mayor cantidad de derrotas de caciques regionales. No lo veamos solamente nacional, vemos la cantidad de caciques en municipios, en provincias y en regiones que fueron rechazados. Eso es un cambio. Algunos están buscando volver, quizá lo logren, pero muchos otros ya vieron el fin de su vigencia. Desde luego eso dificulta lo que es el encuentro de consenso, porque anteriormente, bueno, le comparto una pequeña experiencia que a mí siempre me gusta citar. En el año 2013 yo estaba en Guatemala en un foro convocado por el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, con varios expresidentes. Demócrata cristiano. Demócrata cristiano. Vinicio Cerezo hacía referencia a lo siguiente, le decía, no, porque en el mejor de los casos uno tiene la cuarta parte del poder, porque está el Congreso, está la justicia y está desde luego la prensa. Pero también tomó la palabra ahí el expresidente fallecido y exalcalde Álvaro Arzú, que tenía una personalidad un poquito distinta a Vinicio Cerezo. Y él dice, Vinicio, yo no sé de qué tú hablas, porque cuando yo era presidente el que mandaba era yo. Entonces, efectivamente, hay quienes buscan consensos, que es lo más democrático, pero hay algunos otros que quizá con toda la Pero el legitimidad... el éxito del 2022, por los planteamientos que se han hecho desde el gobierno, depende de la posibilidad de que se logren consensos para lograr algunos propósitos relacionados con la necesidad de reforma. Si no hay una conciliación política, va a ser muy difícil que esos acuerdos se logren. Yo opino realmente, bueno, no, pasa usted, yo he hablado mucho en realidad. Brevísimo. Yo creo que, mire, a mí me preocupa mucho, recuérdese que los diálogos se llamaron el año pasado y el PLD ha sido muy respetuoso de ellos siempre, porque además fueron mecanismos que nosotros mismos propiciamos y hay resultados de esos mecanismos, yo creo que fueron positivos. En su momento, quiero decir, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo es un ejercicio de eso. Y por lo tanto, nosotros cuando el presidente convocó, asistimos. Una delegación del PLD que asistió con el mayor interés de colaborar con el proceso de diálogos. Pero nosotros hicimos una advertencia a la opinión pública en ese momento y habíamos dicho que nos preocupaba que se esté utilizando ese mecanismo solamente para salir del paso de un momento un poco difícil para el gobierno, llamar la atención pública y luego que no se volvieran a discutir los temas sobre la mesa. Y lamentablemente tenemos que decir que ha ocurrido en cierta medida. Nosotros ya no se ha vuelto a hablar de los diálogos, ¿de acuerdo? Posponiéndose el tema de la reforma fiscal, se olvidaron todos los otros también. Y eran 11. Al final se propusieron 9. Se instaló la mesa electoral y el día de ayer también hubo una reunión del presidente. Sí, pero el diálogo no tiene un foro, que es el Consejo Económico y Social. Sí, realmente yo creo que, porque lo que pasa es que el análisis creo que tenemos que hacerlo desde la perspectiva, por lo menos de lo que yo comencé a hablar, del fin de ciclo, del fin de la generación del 96, y tal como señalaba Yaxel, ahora mismo estamos en un periodo de transición generacional, y a la vez con una ciudadanía muy diferente a la que pasaron los primeros 16 años, digamos, bueno, los segundos 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que eso hace que la política comience a ser diferente en ese sentido, y que incluso las exigencias evidentemente ciudadanas van a ser totalmente diferentes. Pero al mismo tiempo, y es lo que yo pienso... Y las exigencias de la población. Claro, sí, y al mismo tiempo lo que yo opino también es que es bueno que estamos en esta situación, porque hacía demasiado tiempo que la República Dominicana no tenía partidos que se estén enfrentando y que, además de que se estén enfrentando seriamente y en pro de intereses evidentemente contrarios que al mismo tiempo benefician, porque lo bueno de la democracia cuando se fortalece y cuando los partidos son más o menos fuertes es que los consensos suelen ser, digamos, lo que se logran, que sean institucionalmente duraderos, los logros duraderos de las instituciones. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que de 2012 más o menos fue fruto de un consenso entre los partidos de aquel momento, y a mi juicio es una ley que proyecta desde mi ideología política está muy bien. Sin embargo, muchos de los pactos que ahí se establecieron no terminaron aplicándose. Ni se No sé, Mira, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal.
Que Sí, yo sí, la sí. aplaudí, estábamos tú y yo precisamente en Pucamaima cuando la fueron a presentar. Ciertamente, y al final, en realidad, pero ya es un tema, digamos, de responsabilidad de la clase política. Cuando, Y- cuando- discusión, cuando claro. tú oyes Ahí está. algunos analistas de la Estrategia Nacional de Desarrollo dicen que eso parece un poema, en el aspecto de que la ejecutoria y la visión real de acuerdo político y de proyecto de nación no se ha dado. O sea, no se ha dado. O sea, por eso cuando ustedes hablaron de la composición social de la sociedad dominicana y dice fin de ciclo, pero un fin de ciclo catastrófico, casi catastrófico, porque vemos qué es lo que hay en la sociedad dominicana hoy en día. En los años 70, 80 había una conciencia social, ahora lo que hay es una conciencia Ahora, de aquí otro tipo. Claro. hay una debilidad en la sociedad política dominicana, evidentemente, que es la escasa vocación de entendimiento que uno ve en los partidos políticos. Yo no estoy hablando de que que los partidos políticos renuncien a la diferencia, porque eso es el elemento enriquecedor de la vida política de un país, ¿no? Pero aquí existe el entendido en la clase política de que apoyar una acción buena de un gobierno es favorecerlo políticamente, y hay una tendencia casi automática a rechazar esa posibilidad. Yo Yo creo que eso no Yo discrepo en augura cierto- nada bueno. Yo discrepo en cierto punto precisamente por la buena parte de mi vida que le he dedicado a la sociedad latinoamericana, a la sociedad política latinoamericana, y yo creo que si bien existe la intransigencia y si bien existe la mezquindad, porque pongámosle Sí, nombre, claro. intransigencia y mezquindad, República Dominicana sigue siendo un faro de luz en nuestra subregión porque somos más propensos a entendernos. Quizá probablemente en público, no tanto, pero aquí medidas importantes encuentran cierto nivel de consenso, y si eso se pierde el país, efectivamente. Bueno, usted está hablando de actuación sin crispación, ¿no? Bueno, pero No, porque, por ejemplo, está viendo el espejo de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Claro, de Él lo que ha acaba de pasado. mencionar Yo- lo de Perú, yo que te- es un sistema totalmente desarticulado, No, no, eso y, es y lo lo de peor. Chile, pero Lo de nosotros Chile. tenemos un sistema Bueno, articulado al pero menos. Chile está bien, en To- realidad. todavía. Todavía Chile era un está sistema bien, articulado. Que hay que cuidar, que hay que cuidar. Es un poco fragmentado, diría yo, porque la tendencia es a dividir. O sea, mira lo que ha sucedido de la división del PRD al PRM, del PLD a la Fuerza del Pueblo. O sea, hay una tendencia natural también a manejar el disenso y romper por Yo por creo Sí, los pero que- sigue habiendo bipartidismo, Claro. más o menos. bipartidismo quizá presidencial, pero por lo menos para hacer la diferencia, pues, vuelvo y repito, he estado en 30 elecciones en 23 países, es algo que me apasiona muchísimo. ¿Qué sucede? En República Dominicana, 3 candidaturas concentran el 98% de los votos. Sin embargo, vamos al caso de Perú. El candidato más votado en la primera vuelta logra 19%. Sí, sí, no, Vámonos a Guatemala. El presidente Jean Matei en primera vuelta logró 13% de los votos. Vamos a Costa Rica, que tiene elecciones ahora el 6 de febrero. 25 candidatos, y quien más marca ahora mismo en las encuestas tiene 17%. pero de ese nivel de Sinceramente, yo no sé fragmentación es si que eso tenemos que muy cuidar. saludable que República Dominicana esté tan centralizado. Yo creo que Entonces, sí, para mí no, es que genial, en porque realidad. Si tú lo ves Pienso que en otras latitudes, en el mismo Europa, tú ves Francia, son múltiples partidismos que hay. No, Tú pero, lo ves en hay España, mayor multipartidismo. capacidad de construir consenso Exacto. en Pero hay Latinoamérica. posibilidades. Porque tienes que En gobernar Latinoamérica, por por ejemplo, posibilidades. en el caso Exactamente, de esa es la Perú diferencia. hizo ingobernable el Perú por un periodo considerable de Bueno, tiempo. por la herencia Todavía histórica. nosotros no sabemos qué va a pasar en el Perú. Yo opino en realidad que la clase política dominicana, a pesar de mi crítica acérrima que siempre le hago, a pesar de todo ello, incluso en los momentos más difíciles que ha dado la nación, por lo menos a partir de la democracia del 96 en adelante, ha podido hacer pactos importantes y duraderos que ponen al país por delante. Por ejemplo, incluso a pesar de todos los problemas que tuvimos en el 20 con las elecciones, con la cancelación que hubo, con el COVID, la clase política se comportó a la altura en ese momento. Hizo pactos necesarios para que Y hubo pudiéramos una llegar- transición pacífica, Y hubo una eso es. transición pacífica, o sea, se hizo. Yo pienso que eso es una demostración de que a pesar de todo lo que hace la clase Hay política cierta dominicana, madurez, ¿no? hay una cierta madurez que permite que el país siga avanzando, y a mi juicio yo creo que es mejor tener varios partidos de 3, 4, 5 como mucho que puedan disputarse el poder, pero no esa, digamos, pleyada de partido como sucede en Perú. No, que pero- para mí es Al fin y al cabo depende de la capacidad de consenso, de la capacidad programática de unidad. porque- en un sistema presidencialista como el nuestro, Claro. el consenso es, digamos, la última opción. La idea es siempre la captura del poder y que el presidente gobierne. Esa es la forma que tenemos. Ahora, yo abogo y siempre he abogado desde la universidad Claro, por un pero- sistema parlamentario. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la madurez Yo- política para ello. en realidad. Bueno, en la otra mitad de la isla tenemos un sistema no, pero semipresidencial. es un mix demasiado. No, no, pero extraño. vámonos a Perú. Perú tiene un sistema semiparlamentario. ¿Y qué sucede? 6 presidentes en 5 años. Por eso yo no creo en los sistemas impuros. No, bueno, por eso yo vuelvo y repito. Hay que ver lo que es la sociedad para llegar a eso. Por Ahora, eso yo digo, creo que hay un aspecto de la sociedad política dominicana que no apreciamos en su justa dimensión.
y es el hecho de que aquí la rivalidad política no se lleva al plano personal. Y eso es evidente. Las confrontaciones que se dan en el Congreso y en los medios de comunicación entre un partido y otro no afectan la relación personal de los líderes políticos dominicanos. Pacífico. Exactamente. Eso ayuda, claro. Centroamericanos, lamentablemente tengo que mencionar a eso, son países que no superaron sus guerras civiles. República Dominicana tuvo una guerra que destruyó el país en 1965, por más que quizá algunos En más 2 años interesados. nos recuperamos. Sí, efectivamente, por más que algunos quieren. Y luego 12 años de terror también, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué país tenemos en 1978 en comparación? ¿Y qué Con país la muerte, tiene? con la muerte, ¿verdad? De toda la clase intelectual del país. ¿Intelectual bueno. o guerrilla? Intelectual. No, Guerrilla, había armados. un intelectual. Asaltar bancos, secuestrar. Ese era el momento histórico. Es En fácil, toda América Latina. Es fácil atacarlo desde ahora, de la perspectiva Pero- actual. pero lo superamos. Sí, Claro. lo superamos. Lo superamos. Pero, Otros países y todavía. las elecciones que el mismo partido de oposición tenía que Con retirarse sangre, por falta de con mucha garantía. O sea, bueno, don Miguel es un experto en esos temas, así que él sabe muy bien lo que pasó. Y lo vivió también. Todo el caos de Miguel Guerrero, precisamente, que aborda lo que es la transición, pero una transición que no fue a través de la guerrilla, fue a través de los votos. Fíjate cómo Después de 12 años No, y a través de esa la conciencia histórica de la dirigencia política. Claro. Sí, pero esa transición duró una década. Se lo digo a usted porque usted decía, estamos en un momento de transición del liderazgo político. Tenemos que verla en su carácter histórico. O sea, no es algo que va a ocurrir en unas elecciones. Pero Pero yo entiendo que la transición Ahora, yo duran creo- hasta generaciones. Décadas, décadas. Pero yo creo que hoy día es más rápido con la tecnología, con los consensos que llegamos a la información. Además, usted es un señor muy joven y está en el comité político del PLD, con lo cual ahí usted tiene que comenzar a romper brazos. Pero en eso de transición, yo quería, Hay que, como decía Lenin, pintar con la bayoneta, ¿no? yo le quería poner un elementico a la transición histórica que ustedes estaban hablando, a ver cómo ustedes lo ponderan, porque la ley de hierro de la oligarquía establece que esos sistemas lo que hacen es oligarquizarse. Autopreservarse. Autopreservarse. Claro, sí, Lo digo por el autopreservarse, sentido de que transición, cuando la fuerza del pueblo de Leonel, independientemente de la categoría política que él tenga, de la capacidad estructural, transición histórica cuando en el otro partido está entronizado una figura que hizo una antropofagia de su partido para lograr mantenerse. O sea, esas transiciones son un poquito de generacional, sí, porque te dan acceso, pero no, ellos se mantienen en el poder, se mantienen en la decisión y se mantienen en el dedismo. Son engañosas, pero yo voy incluso más allá. Las transiciones no solamente es un cambio de cara, es un cambio de política, porque tú puedes tener a una misma figura gobernando en dos contextos distintos de una manera completamente Sí, diferente. El caso de Balaguer del Sí, de Balaguer de 1986. 66 y el 86, Vamos a claro. hacer una referencia, volviendo a Perú, algo positivo. 1985-1990 gobierna Alan García con 25.000% de inflación. Alan García retorna a un país muy distinto en el año 2006 y mayormente será un gobierno exitoso, pero por una sociedad completamente distinta, ya no en guerra. Sí. Y por eso hago referencia que la transición es un concepto mucho más profundo que solamente quien cambia. Porque en ocasiones hemos visto en varios países, cambia el partido, cambia la persona Y todo sigue y igual. todo sigue exactamente igual. Bien, el gato. Caballeros, Sí, si me lo claro, permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Y quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué cosa podría ocurrir que frustre el camino hacia lo que hemos estado conversando, hacia un año de prosperidad y un año de certidumbre este año? Yo creo que una variante Del COVID. Una variante del COVID, digamos que más poderosa que la Delta, y al mismo tiempo mucho más transmisible que la Delta, que necesariamente otra vez provoque estado de emergencia, otra vez provoque encerramientos. Y eso va a doler mucho a la economía, mucho más que la primera vez. Nosotros tenemos un problema mayúsculo en el sentido de geopolíticamente hablando, nuestra posición en el Caribe, nosotros somos propensos a ser atacados por ciclones. Tenemos bastantes años sin que suceda un sistema catastrófico en esa área. Eso afectaría completamente nuestra estructura productiva, el turismo, que tiene un gran componente en la participación de la economía producción republicana. agropecuaria. Entonces, eso podría ser un factor que es posible, o sea, que no es especulativo, sino muy posible, aunque nosotros hemos desarrollado una resiliencia y una capacidad de respuesta ante los fenómenos atmosféricos que es envidiable y es un fenómeno reconocido internacionalmente. Ahora, aparentemente ustedes no temen un efecto político Una en la guerra Medio actividad. Oriente. Yo Eso creo... eso es positivo, porque tenemos aquí a 3 políticos y bueno, Oh, wow. cuatro políticos que tenemos aquí y todos estamos coincidiendo en que
No. Este problema lo estuviéramos teniendo en otros países y probablemente todo el mundo diría, bueno, no sabemos qué va a pasar políticamente, y eso genera temor en el Claro. capital. Y cuando el capital tiene temor, ¿qué hace? Se va. Y por eso precisamente República Dominicana está trayendo una cantidad de inversionistas. Entonces ustedes creen que este será un año de certidumbre, no de incertidumbre. Sí, pero déjame ponerlo hemisféricamente, que hay algo que uno no lo ve. A ver, cuando uno se queda mirándose sus propias entrañas, no se da cuenta. Nosotros somos una subregión, la subregión hemisférica de Latinoamérica. Lo que está sucediendo en la mayoría de los países latinoamericanos, con un vuelco a un sistema de izquierda, a unos partidos de izquierda, nosotros nos hemos mantenido incolunas. Yo discrepo en eso. Incolunas. Han sido 16 elecciones en los últimos 3 años, perdieron 14 gobiernos. No, yo estoy hablando de un vuelco a la izquierda. Nosotros nos hemos mantenido por lo menos dentro de la derecha y eso es un buen mensaje y una estabilidad política. Lo que ha habido, Pero, lo que ha habido la cambios, izquierda- lo que ha habido cambios de gobiernos. la Por ejemplo, izquierda- mira ahora Costa Rica va a ganar la derecha. Pero Si hubiera Argentina, si hubiera elecciones en Argentina, gana la derecha. latinoamericana parece más cercana a la extrema derecha que a la izquierda. Sí. Depende. la Yo socie- creo que aquí todos estamos más o menos. No Depende. podemos hablar de un gobierno de izquierda, el gobierno de Chávez o el gobierno de Maduro. Lo eran de izquierda, lo que pasa es que eran extrema izquierda. Sí. Y bueno, No. bueno, pues yo sí quiero mencionar algo que precisamente usted lo aborda en su brillante libro, aunque a un grupo no le gusta tanto, que es de la transición 78-86. ¿Qué sucede? Uno de los hechos que definió el gobierno 82-86 ni siquiera sucedió en el país. Y no estoy hablando del tema azúcar, que usted de manera muy brillante cubre, de forma que otros no lo habían abordado como factor político. Pero ¿qué sucedió? En 1982, México declara la moratoria del pago de la deuda, recta final del gobierno del presidente López Portillo. No, el efecto tequila fue 94. México declara moratoria del pago de la deuda agosto 1982. Argentina declara moratoria del pago de la deuda. Entonces, Brasil también declara moratoria del pago de la deuda. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Comienza a presionar las economías más pequeñas. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con eso? Probablemente puede haber factores, apostamos a que no, pero la economía es algo muy vulnerable. ¿Te refieres al servicio de la deuda dominicana? No, estaba hablando precisamente, buena parte de la presión que el Fondo Monetario Internacional ejerció sobre el gobierno 82-86 fue porque las economías grandes no estaban pagando la deuda en ese momento y era un factor completamente externo. Lo que estoy diciendo, hemos hablado de huracanes, hemos hablado de COVID, hemos hablado de situaciones, no hemos hablado, por ejemplo, del tema del costo de los fletes, que por ejemplo hoy en día, si es más costoso llevar un producto a su destino final, entonces va a ser más costoso adquirirlo como consumidor. Tenemos un problema de inflación que si bien no es tan malo como en los años 80, que estamos hablando de inflación de triple dígito, cuádruple dígito, cinco dígitos, pero tenemos hoy en día un problema de inflación que se relaciona... No, que es la segunda más importante de Latinoamérica. No. Después de Brasil. No, es la quinta. Estamos hablando de, por ejemplo, Argentina, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Brasil, Hoy. estamos hablando, sí, es la quinta. Ahora, obviamente el caso venezolano es a otro nivel. Obviamente el caso argentino, que tiene 52% de inflación, es otro nivel. Pero aunque la deuda dominicana sigue creciendo y sigue creciendo exponencialmente, muy aceleradamente, la mayor parte de esa deuda es a muy largo plazo, no representa un peligro para Es la una economía deuda dominicana. manejable, pero vuelvo y repito, este era un problema que incluso el presidente diagnosticó en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto, que efectivamente iba a tener que tomar medidas duras en ese sentido por la crisis, pero que la meta era bajarla. Como vuelvo y hago la referencia. 1986, la deuda en República Dominicana sobrepasaba 80% del PIB, pero ya en el 92 era 21% del PIB, pero tomó 6 años. Es decir, ese es un tema que está afectando de manera muy profunda a todos los países. Y solamente para cerrar, Alemania en el inicio del COVID tenía 34% de su PIB endeudado. Hoy en día, Alemania ronda el 50%. Hay un elemento que tú planteaste. De que Pero la deuda, el porcentaje de la deuda del PIB de Japón supera el 100%. Claro. Y No, el- y por y lo la- menos- El tema evidentemente es la forma de pago. Sí, claro, el problema es el pago. El tema del pago, el interés que le dan, eso, ahí es donde está la diferencia en realidad. Pero el presidente, Estoy hablando del aumento en poco tiempo. el presidente anunció que iba a quitar el subsidio al combustible y que iba a quitar el subsidio y ya se está destramando. Ese puede ser un Eso factor iba a decir, de inestabilidad política. Eso es lo que quería plantear. Una cosa que no vimos ahorita cuando dijimos que podía pasar, eso puede causar una espiral de problemas. Sin embargo, creo que como patriotas todos queremos apostar a lo mejor posible, porque si República Dominicana avanza, todos avanzamos, y si República Dominicana se mantiene en el marco moderado, precisamente sin esas tensiones, entonces también es una política más llevadera, porque cuando tenemos crisis, todos salimos perdiendo, independientemente de que uno gane políticamente y otro pierda, porque administrar la crisis es difícil. Lo que Administrar pasa es la que yo crisis- veo muy difícil que la atención venga de parte de la oposición, porque la oposición se ha manejado con mucha madurez. Incluso creo que lo reconocieron ahorita en el gobierno, en el marco
del cambio de gobierno, de la transición. Hubo un reconocimiento temprano al triunfo Claro, del sí, PRM. claro que sí, Se claro que sí. organizó. Creo que en ese sentido, de parte de la oposición ha habido colaboración incluso con el gobierno, con todo el tema de la pandemia. Y hay un factor que sí me preocupa a mí, es la capacidad técnica que pueda tener el gobierno frente a situaciones adversas como las que ustedes mencionaron. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que pueden haber debilidad en ese sentido. Pasó con la fiebre porcina. Ha habido crítica ahora reciente, ayer, del Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, con el manejo de la variante de Omicron. Entonces, me preocupa que ante una situación de adversidad que se... Pero no, a mí no, la no. fiebre porcina a mí me parece que la manejaron rápido. O sea, Sí, eso no pero trascendió. tenía 40 años que no entraba. Sí, o sea, desde 1970 Ya, Sí, pero no ya. entró solamente a República Dominicana. No, exacto. O sea, fue un... No, ella pero se ha yo pasado creo 40 que años entrando a todos los países, El menos aquí. problema fue que se advirtió la presencia de la fiebre Con muy tiempo. tardíamente. Contrariamente. Muy tardíamente. Claro, Pero el los cerdo no productores dejó de duraron... consumirse. Yo no por defender No, el pero aquí se porcino, importó pero no dejó- muchísimo cerdo. Los productores duraron 2 meses denunciando que había fiebre porcina, antes de que el Ministerio Eso es una de realidad. Agricultura los reconociera y comenzara a aplicar medidas. Lo cierto es que, por lo menos hasta ahora, si podemos decir que el consenso es que lo que pudiera pasar este año, que pudiera afectar a la economía y a la estabilidad política de aquí, es externo. O sea, Así digamos, los riesgos que tiene la República Dominicana son externos, por el momento. Ya ahora bien, la dinámica interna de todos los partidos políticos. Ahora, podrá medrar, podrá- cuando los ¿verdad? factores, Ya. cuando los factores de perturbación son externos, son más difíciles de controlar. Así Claro. es, así es. Claro, porque definitivamente tengo que decírselo casi que mirando a la cara a la sociedad. Probablemente no les importa en lo absoluto que se les expliquen todos los factores de la inflación, pero lo cierto es que son factores externos y a lo mejor a Johnny no le gusta mucho escuchar eso como opositor, pero sí tenemos que mencionarlo. ¿Qué sucede? El costo de la transportación, pero no solamente eso, lo que es la recuperación. República Dominicana tuvo deflación, esta inflación, por primera vez desde la guerra en el año 2020. Entonces, ¿qué sucede? Si los precios cayeron en 2020, la recuperación significa que aumentan de manera acelerada. Pero esas son explicaciones que obviamente a la sociedad no le importa tanto, lo que tienen que ver es resultados, y a eso es que está apostando el gobierno. Como bien dijo el presidente, él aspira a que su legado sea el presidente de las reformas, pero no de la intención de reformas. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue una gran apuesta, fue una gran intención, y yo sé que se trabajó profundamente y muy duramente en ello, pero lamentablemente buena parte del contenido de la estrategia no se aplicó. Ahora lo que se quiere es que efectivamente se apliquen las reformas, porque la transición, hablamos mucho de transición política, hablamos mucho de transición desde el punto de vista social, pero también la economía ha cambiado. Y siempre hago referencia a los escritos del tengo que decirle profesor, Miguel Guerrero, entre otras cosas, porque usted dedica ahí buena parte del grueso de sus escritos a lo que fue la caída de la economía azucarera en 1977. Y eso significó que la República Dominicana tenía que transformarse. Ahora mismo no estamos viendo una caída de lo que es nuestro modelo económico, pero estamos viendo un cambio que requiere reacción y acción inmediata del gobierno que está apostando a eso, pero también de la sociedad, que tiene que entender que estamos ahora mirando hacia adelante y no hacia atrás. Ahora, a mí me parece que la fortaleza de la economía dominicana, sin lugar a dudas, es bastante fuerte. Es el resultado de un largo proceso Claro. de crecimiento. Así es. No es el fortalecimiento de un día para otro, porque no tenemos un crecimiento efímero de la economía. Venimos creciendo. Solamente desde 4 años de crecimiento en 50 años. Así, exactamente. 1965, El problema 1984, el 1991, problema nuestro 2020. es la mala distribución de la riqueza generada por ese crecimiento, que se refleja especialmente en la frontera dominicana, que es la parte más vulnerable del territorio nacional, que ha sido prácticamente abandonada por sus pobladores, porque la falta de oportunidades ha hecho que la gente migre hacia el centro y hacia el este de la República. Y fuera del país. Y fuera. Fuera del país. Ahora, evidentemente, hay razones o no para sentirse optimista con relación al curso de los acontecimientos en el año 2022. Yo creo que sí, el país y el mundo por lo menos está saliendo de un proceso. Además, las situaciones que pudieran afectar en lo inmediato son eventualidades como la que se plantearon, un nuevo brote de COVID o un ciclón, o en el caso específico de que se presente alguna situación con el aumento de los combustibles, la factura eléctrica, etcétera. Eso pudiera crear un descontento, pero ha habido un nivel de cohesión y madurez en la sociedad dominicana y en los partidos políticos y en la oposición, como él bien planteó. O sea que aparentemente va a haber una especie de estabilidad en la sociedad.
podemos hablar de un optimismo vigilante. Vigilante, sí, muy Exacto. interesante la Claro, expresión. ahí concurrimos. De hecho, hay una expresión moderna que se habla del capitalismo de la vigilancia, de Sosran Buffon, la que habla del término de cómo las grandes cadenas nos tienen vigilado para vendernos lo que nosotros Bien, señores, necesitamos. nos quedan 2 minutos solamente de programa. ¿Qué cosa entienden ustedes que debe hacerse que no se ha hecho todavía? Muy brevemente, no podemos pasar. Bueno, yo creo que hay que sentarse urgentemente entre el ADP y el Ministerio de Educación. Yo creo que es una necesidad prioritaria. Se necesita que se genere algún nivel de consenso en ese sentido, porque en definitiva los perjudicados somos todos los dominicanos si no se construye ese consenso. Y evidentemente lo que ha planteado la ADP no es algo político, es algo que tiene fundamento, creo que es algo razonable. Ha faltado un poco de comunicación de parte del Ministerio de Educación, no se ha comunicado un plan, cómo es que vamos a retornar, de qué manera, cuál es la... Y No se prepararon las escuelas. Creo que eso, exacto, no se preparó en el periodo en el que se debía, no se prepararon las escuelas. Entonces, creo que todo eso ha agregado mucha incertidumbre a la nación porque todo el mundo tiene hijos. Bien. Entonces, Muy brevemente, Yo pienso que darle Monosílabo. seguimiento a los procesos de transformación y de reforma que se necesitan para lograr el consenso y para salir del atolladero impositivo y de déficit fiscal que existe en el país. doctor Marrero. 2 cuestiones. Revisión profunda del Código Penal, que está en el Congreso, para incluir los derechos de las mujeres en su protección en las 3 causales, así como también la discriminación que no sea sancionada en todo tipo de acción que haya. Y lo segundo, que es muy importante, un apoyo desde el gobierno al Poder Judicial para la virtualidad judicial. Doctor Yacel. estamos de acuerdo en todo. Yo, más que hacer diagnóstico aquí, lo que invito es a la sociedad que nos está viendo a través de este canal de noticias, a que sean siempre vigilantes. El señor Guzmán Taveras hizo referencia a ello, el capitalismo vigilante, aquella frase de quis custodiet, ipso custodiet, quien vigila a los vigilantes. Yo creo que esa es una gran tarea que tiene la ciudadanía porque nos ayuda definitivamente. Yo sé que hago mucha referencia a Miguel Herrero porque ha sido editor y director de periódico, sabe muy bien que cuando uno tiene a alguien que vigila lo que uno produce, eso te lleva a ser más autocrítico. Yo lo que invito es a la ciudadanía, y tengo que mencionarlo, que aunque aquí no viene como funcionario, tampoco viene como miembro del Partido Reformista, y están algunos amigos, soy funcionario, y mi trabajo definitivamente es mucho mejor cuando tengo a la sociedad cayéndome encima, vigilando en todo momento, porque eso me lleva hasta para callar a los críticos, a ser más autoexigente. Incluso el éxito de los matrimonios es cuando hay mucha vigilancia. Caballero, le estoy muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. ¿Alguien de ustedes?